Tal? Muy buenos días. Muy buenos Bienvenidos. días, Iván, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte y encantado de estar aquí nuevamente con otro de nuestros directos del Top 100 España, el Top 100 Conferenciantes. Si te parece, Elena, antes de empezar nuestra conversación, voy a hacer algunas. Bueno, primero te voy a presentar y voy a presentar también nuestro catálogo Top 100, que siempre comentamos al principio de los directos, ¿no? Es una iniciativa de Thinking Heads en la que reunimos pues, a los expertos que consideramos los más demandados y los más influyentes en el panorama de las conferencias en España. Tiene una tirada de 10.000 ejemplares y, bueno, pues si quieres recibir un ejemplar en papel, puedes escribirnos a top100@thinkingheads.com y os lo enviaremos con mucho gusto. Nuestra invitada en el día de hoy es Elena Alfaro. Es una experta y académica de referencia pues, en todo lo que tiene que ver con experiencia de clientes y transformación emocional. Es conocida por grandes éxitos como el ABC del Customer Experience o el ABC de las emociones, una guía práctica de lo que realmente es un negocio, entre otras obras. En 2017, hace ya un tiempo, lanzó Fanstinology de Cleverway con el objetivo de buscar líderes y negocios fascinantes. Vamos a hablar hoy mucho sobre esto. Y actualmente desarrolla Fanstinology Builders a través de su metodología de innovación emocional que imparte en una certificación única. Bienvenida a nuestros directos. Ahora sí, Elena. Bueno, muchísimas gracias por acogerme, por todo lo que hacéis y encantada de estar aquí compartiendo. Además, un tema tan relevante y tan interesante y tan actual como es cómo se está vendiendo hoy en día, ¿no? Pues sí, sin duda. Siempre, cómo se vende siempre es un tema relevante, pero en una situación como la que vivimos ahora, pues mucho más, ¿no? Recientemente publicabas en LinkedIn un artículo titulado ¿Por qué fascinar cuando el resto quiere persuadir? Bueno, este artículo pues, ha tenido una notable acogida en LinkedIn y hoy nos gustaría pues, comentar algunas de las ideas que expones en el artículo pues, charlar sobre ellas. Antes de empezar la conversación, sí me gustaría, pues como siempre hacemos, agradecer a LinkedIn España y en particular pues, a Virginia Collera, que es la editora de noticias, por facilitarnos esta colaboración. Y bueno, pues sin más me gustaría que empezáramos. Elena, déjame que te pregunte para empezar y para lanzar esta conversación. ¿Cuál crees que es la razón de que en tiempos tan convulsos como estos todavía se sigan ofreciendo productos de manera tan agresiva? A ver, yo creo que antes de la pandemia ya había una situación muy complicada. Es decir, los estudios Ujú, internacionales que comparaban las empresas en Estados Unidos, en Asia y en Europa ya decían que el 49% de las compañías estaban en una situación de guerra de precios, es decir, competencia desmedida. Si a eso le sumas la situación actual que estamos hablando, que las grandes empresas han vuelto a la misma situación que en el 2009 y todavía es más dificultosa y más complicada la situación de las empresas pequeñas. Ya hemos visto que cómo se ha visto impactado el sector turístico, hotelero, hostelero o el mismo de automoción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan situaciones críticas, el problema es que a veces tomamos medidas desesperadas y están proliferando muchísimo todo lo que son cursos donde, bueno, pues imparten una serie de técnicas que incluso llegan a venderse como vendenle a la mente y no a la gente. Fíjate que ujú. es tremendo el mensaje. Y al final tiramos muchas veces de este tipo bueno, pues de entregables para intentar, bueno, pues implementarlo dentro de nuestra empresa, nuestra organización, con nuestros profesionales, con la esperanza de que dé resultado. Evidentemente, ahora comentaremos cuáles son las diferencias, no todo Claro. es malo, ¿vale? Simplemente depende mucho del objetivo que tengas detrás. Mm, hablas Te mucho pongo, en te pongo un tu. ejemplo. Mira, me decía ahora, Ponme hace un poquito, ejemplo. te pongo un ejemplo. Hace poquito me decía una amiga que estaba vendiendo un inmueble, ¿vale? Con esto todo el confinamiento, que hemos estado todos echando de menos el espacio natural. Bueno, pues ella decidió vender su casa. Y dice que puso clarísimamente en el anuncio, no quiero agencias, ¿vale? Pero aún así recibió más de 50 llamadas de agencias inmobiliarias. Y todas terminaban, bueno, pues intentando de alguna manera desviar el mensaje hasta llegar a iniciar una conversación con ella. Y Ajá. casualmente todas utilizaban la misma coletilla, que es una coletilla que viene de las técnicas de persuasión y de ventas, pero que en realidad una vez que empezó a experimentar llamada tras llamada, al final ella misma se dio cuenta de que era una técnica de persuasión. Y es que la decían siempre, ¿qué casa más bonita tiene? ¿Cuánto nos gustaría poderla ayudar a venderla? Porque es que nos encanta. Entonces, bueno, pues es simplemente, bueno, pues un ejemplo del tipo de cosas que se pueden utilizar con este tipo de técnicas, pero que al final, si utilizas las mismas técnicas y con el fin último de vender única y exclusivamente, bueno, pues el cliente
se da cuenta y el cliente bueno, pues puede en el Totalmente. futuro no tener la misma sensación contigo. Oye, cuéntanos, ¿qué es exactamente eso de la persuasión? A ver, la persuasión es el arte de convencer, de influir. Ujú, En realidad, bueno, pues lleva con nosotros pues toda la vida, desde que somos seres humanos, ¿vale? Está muy basado en la retórica griega, en el mensaje, en el lenguaje y se ha visto afianzada en los últimos tiempos por todos los avances también que ha habido en la psicología del consumidor y del comportamiento del consumidor y también a través de los avances en neurociencia. ujú. Entonces, una cosa que es claramente de la persuasión es que cuando la persuasión viene de fuera, alguien me persuade, ¿vale? Luego, por otra parte, suele ser como si fuera, cuando nos lo llevamos al mundo de las ventas, estamos hablando de que al final se termina haciendo como una especie de protocolo para el vendedor, que es una especie de proceso de ventas en donde está Ajá. implementada esa técnica y al final parece que está programado. Al final, muchas veces es como una especie de programa. Y lo más importante es que tiene un fin. El fin es vender a corto plazo, ¿vale? Es decir, o un resultado, una consecuencia de este tipo de técnicas. Eso es la persuasión per se. Vale. Tú separas claramente entre lo que es persuadir o usar la persuasión y lo que llamas fascinar, ese término que has creado tú, ¿no? Juntando a los fans con la fascinación en general. ¿Cuáles son las diferencias entre una cosa y la otra? Pues mira, mientras que la persuasión es el arte de convencer, de influir, la fascinación es el arte de generar defensores de tu marca, de tu organización, de tu empresa, incluso de un personaje. Y eso Ujú. implica generar una vinculación emocional que te hace llegar al mismo lugar en el cerebro donde se produce el enamoramiento, de tal manera que tú llegas incluso a conmover a tus clientes. Y la cuestión es que es una situación muy ventajosa. No quiere decir que no pueda utilizar técnicas de persuasión, ojo, sino que el fin de la fascinación es que sea algo auténtico dentro de una organización, que se crea dentro de la organización, para que de Ah, forma estratégica, en todas y cada una de las interacciones que se tienen con el cliente y por convencimiento, nosotros estemos vinculando al cliente de tal forma que el día que se marche sea el primero en volver y fíjate en lo que han llegado a hacer para marcas como Coca-Cola, que en los años 90, como sabes, levantaron una marca precisamente totalmente. para ellos suponía un sentimiento de pérdida. Entonces, es más, hay compañías que al tener defensores de la marca le están permitiendo incluso cambiar el rumbo. Es decir, si tú en un momento dado eres una compañía donde se te ha acabado el mercado porque el mercado ha evolucionado, como le pasó a IBM en su momento, lo que Ajá. te va a permitir es saltar a otro mercado porque ya tienes una base que va a estar hablando bien de ti, que va a opinar bien de ti, sobre todo que cuando alguien hable mal de ti se va a levantar y te va a defender. Eso es súper importante, claro. Al final tener defensores que confían en ti a ciegas y están ahí preparados para defenderte es esencial. Em, Es verdad que existen fans en todas las industrias, porque a veces uno lo ve claro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha relación con Javier Martínez, que él ha sido el director de Fan Experience del Atlético de Madrid, desarrollaba toda la Ajá, Fan Experience del equipo. Claro, tiene mucha lógica. O sea, el que es del sí, Atleti es un fan cerrado y ahí sabes que tienes fan garantizados casi, ¿no? Porque lo llevan en el corazón. Pero en otro tipo de industrias y sectores, pues como la banca o los seguros, parece como complicado, ¿no? Que alguien se pueda declarar fan de una compañía de seguros, pero se dice que son incluso los principales responsables de entrada de otros clientes en estos sectores. ¿Esto es así? esto es así. Mira, llevo 25 años trabajando para distintos sectores y para múltiples empresas y no he visto una sola compañía o una marca que no tenga fans. Y lo primero que hay que aclarar es el término de fan, porque muchas veces se suele vincular, bueno, pues con ese fenómeno que vemos en el mundo del fútbol o del espectáculo Ujú. o con alguien que te pone me gusta en una red social. Ya, ¿Vale? Y precisamente ayer en un chat que tenía en LinkedIn a raíz del artículo lo ponía porque había una persona que decía, oye, qué bueno la idea de generar fans, pero ahora mismo necesitamos clientes. A ver, el fan es un cliente, ¿vale? por Es un supuesto. cliente que tiene un nivel emocional contigo muy alto. De hecho, nosotros medimos a través del Emo Index, que es un indicador que mide, es una balanza que agrupa las emociones sentidas en un determinado sector y que va de -100 a +100. Y los fans de los distintos sectores están por encima de 80 puntos. Es decir, van de 80 a 100 puntos las Ajá. situaciones de emociones. Eso quiere decir que tiene
una alta presencia de emociones positivas contigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo que quiere decir cuando estás enamorado o estás muy vinculado en tu familia a alguien. Que claro que hay cosas negativas que los fans ven y que, no, y que valoran mal, pero hay otra serie de cosas positivas que les hacen llegar a un nivel tan de vinculación contigo que apagan aquellas cosas negativas. Por tanto, tú llegas a un cliente que tiene primero un estado emocional de altísima vinculación contigo y eso quiere decir que en cualquier industria, nosotros hemos llegado al sector del renting, que no se creía nadie que en el sector del renting hubiera fans, y No tiene pinta, claro. vamos, y lo describimos en un cualitativo emocional y al final saltó una fan a defender, porque teníamos clientes de varias compañías, a defender una compañía en concreto y la cogieron como claim o como símbolo dentro de la organización. Hay fans en todo lo que hacemos. Porque además es natural, como os decía, igual que es natural el enamorarte de una persona, lo hacemos pues de forma natural en nuestra vida, pues también el estar fascinado es algo que va, porque entre otras cosas nos protege y daros cuenta que el enamoramiento lo que lleva es a estar un tiempo mínimo con una persona como para poder procrear y es un estado biológico que lo ha puesto la naturaleza en nosotros. Entonces, decías seguros, decías banca. Fíjate que nosotros medimos tanto a la banca a nivel emocional como a los seguros de salud. Bueno, pues en la banca, y decías, y es importante, también lo decía yo en LinkedIn ayer, no solamente son clientes, sino que además son un motor orgánico para ti. Es decir, se te convierten en vendedores. Fíjate que en banca el 48% de los clientes nuevos se produce a través de las recomendaciones de otros amigos y familiares. Por tanto, las recomendaciones son un motor de venta, ¿vale? Bueno, pues el 50% de esas recomendaciones las emiten los fans. En el caso de los seguros de salud, tenemos cifras también muy similares. El 36% de los clientes nuevos se hacen por recomendaciones de amigos y familiares. Ajá, Y el 60% de esas recomendaciones lo hacen los fans. qué Entonces, se interesante. convierten para ti en un chaleco salvavidas en cualquier situación. En una situación de crisis, mira, yéndome a un caso muy de estar por casa y muy de la calle. En esta situación de confinamiento y de pandemia, bueno, pues todos nos hemos sentido con esa sensación de que teníamos que ayudar a una serie de comercios y sobre todo a aquellos que más nos sentíamos vinculados. Y en el caso de un gimnasio, aquí de la zona donde nosotros estamos, les han salvado los fans porque han decidido que no se daban de baja y que hacían todas las sesiones online, aunque costara lo que costara. Si tenían que hacer las grabadas, las hacían. Entonces, es un valor, es un activo tan importante y tan brutal que en realidad de lo que estamos hablando es de hacer todas las cosas que hacemos con una visión más a largo plazo y menos a corto por las angustias, por las medidas, por sobre todo por esas situaciones que aparecen cuando nos sentimos acorralados, ¿no? Oye, vamos a ponernos en un caso práctico. Una pyme, una empresa mediana que no se ha planteado hasta ahora nada parecido a esto, tiene sus Ujú, típicos sistemas de captación y fidelización de clientes y bueno, pues tiene sus redes, sus fuerzas de ventas que a veces utilizan la persuasión de mejor o peor manera. ujú. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú les darías para empezar, ¿no? Para crear ese movimiento, para crear esa ola que pueda convertir a esos clientes en fans y por dónde tienen que empezar? Mira, sin conocimiento no hay transformación. Eso es una cosa clarísima. Y cuando me hacen esta pregunta, de ahí surge el origen de la certificación que has comentado al principio, y de hecho dentro de un mes vamos a sacar precisamente la ABC de la fascinación a través de Ujú. conexiones emocionales para vender. De hecho, es que tengo un montón de alumnos que son pymes y que lo están haciendo a rajatabla. Son los más, fíjate, son los más aplicados, los más disciplinados a la hora de hacer el curso. Y evidentemente hay un proceso, hay unos pasos a seguir. Luego, evidentemente, tienes tú que poner como empresario tu alma y, evidentemente, luego va a depender todo de tu gestión y cómo Claro. gestiones. Pero hay una serie de pasos básicos. El primero es que tienes que tener una organización, lo que se llama en términos de Customer Experience, Institution Experience, que lo traduzco para todos. Al Ajá. final es una cuestión de que lo que vas a hacer, el negocio que implementes, con la misión, visión y valores que le vayas a poner encima de la mesa, tiene que ser coherente con lo que quieras conseguir, con tus objetivos, ¿vale? Ujú. Y eso significa
que muchas veces tienes que hacer un pequeño diagnóstico entre lo que tú quieres proyectar y lo que se percibe de ti. Te pongo un ejemplo, que lo hemos vivido con en este caso es una gran empresa, pero el BBVA hubo un momento, como los grandes bancos, que era un monstruo, un elefante. Entonces, cuando se hacía de alguna manera un análisis de qué se percibía de él, era alguien grande, lento, que me genera confianza, pero evidentemente no lo asocio para nada con el futuro. Y cuando se quisieron posicionar, lo primero que hicieron fue ese ejercicio de revisar esa personalidad que estaban plasmando y luego, obviamente, el segundo paso es ponerle un traje que vaya acorde con esa personalidad. De ahí que Claro. cambiaran un poco toda la imagen y el lenguaje. No solamente es un tema de cambiar el logo, que mucha gente parece que alrededor de la marca hay bastantes elementos y el lenguaje es fundamental. Fíjate que decía de Fascino que fascinación es el hechizo de los ojos y de las palabras. Es decir, todo lo que acompaña a lo que digo y a lo que hago tiene que estar siendo coherente y es muy importante en unos momentos, que no sé si coincidirás conmigo, Iván, que a mí me pasa muchos días que no sé a qué medio acudir o qué leer, porque me genera desconfianza. Hay tantísima información y tantísimo ruido que al final lo que buscas es autenticidad. Entonces, todo lo que hagas Así tiene que ser es. auténtico. Entonces, una vez que ya has dado los dos pasos, hay otra pata, que es la que hacen y llevan a cabo también los alumnos, es cómo innovar emocionalmente. Yo digo mucho, cámbialo todo para que todo sea igual. Tu esencia tiene que estar ahí, tiene que ser coherente con tu traje y con tu mensaje, pero al mismo tiempo tienes que cambiarlo todo para que todo sea igual, pero emocionalmente, teniendo en cuenta siempre el factor de la fascinación en lo que hagas, porque eso es lo que va a hacer pues lo que estábamos hablando, que la gente, que el cliente se conmueva contigo, que genere sentimiento de pérdida si tu oferta no está encima de la mesa. ¿Y cómo podemos dar ese primer paso? ¿Cómo podemos empezar a pensar en clave de generar emociones hacia nuestros clientes en negocios pues que si lo piensas desde fuera tienen muy poco de emocional, ¿no? Si estás un negocio industrial o una cosa así, ¿no? ¿Cómo puede plantearse llegar a tocar el corazón de sus clientes y generar esa Pues conexión emocional? fíjate que en cualquier sector, hasta en el industrial, hay muchísimas emociones, más que ninguna, muchas veces en el industrial, porque la mayor parte de las ventas se hacen B2B y son Ujú. persona a persona, ¿vale? Pero evidentemente, a ver, hay una parte interesante de poder explorar o poder investigar qué emociones están presentes. De Ajá. forma, nosotros nos las llamamos emociones sintónicas. Y es algo que tú y yo estamos sintiendo porque somos clientes de Movistar, por ejemplo. No nos conocemos, imagínate que no nos conocemos, pero tenemos exactamente la misma emoción, que es generada por una serie de estímulos, de disparadores, ¿vale? Entonces yo me puedo sentir, en el caso de la banca, por ejemplo, nosotros hemos dado con emociones como, por ejemplo, la irritación. Y la irritación son cosas relacionadas con el día a día que me molestan, que veo que no avanzan, ¿vale? Entonces hay que darle el significado de la emoción que hay común en un sector y ver cuáles son las experiencias, que eso es totalmente tangible, ¿eh? Es decir, olvidémonos que muchas veces esto suena a filosofía, cuando al final tú haces un diagnóstico, por eso te decía el tema del conocimiento, que es tan importante, Ajá. sabes Claro. exactamente que hay, después de hacer una investigación, hay 6 emociones que se repiten siempre. Y luego empiezas a tirar del hilo y hay una serie de experiencias asociadas a esas emociones, que no me cogen el teléfono, que les dejo un mensaje y no me llaman. Todo eso son experiencias que se asocian con procesos, ¿vale? Y al final tú tienes un pool y puedes monitorizar hasta qué punto, bueno, pues simplemente tú estás en un estado emocional pues de una frecuencia energética bajísima y por tanto, bueno, pues tu capacidad para generar nuevas entradas es muy baja y sobre todo, si eres una compañía que te crees que esto es una fuente de ventaja competitiva y de sostenibilidad en el tiempo. Yo escribí un libro que se llama Forever Young Strategy y era Ujú. precisamente para comentar las estrategias que habían hecho que marcas que están actualmente con nosotros tengan más de 100 años. Y a esos les ha cogido todo, les han cogido las guerras, les han cogido los cambios, les han cogido las pandemias, les ha cogido absolutamente todos los cracks bursátiles y sin Y, embargo si- siguen ahí. ¿Y por qué lo y hacen? sigue pareciendo cool y sigue pareciendo frescas y efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Entonces es una cuestión de que lo incorpores a tu ADN, a tu creencia, a que te lo creas. Y que esto, si yo lo hago y lo hago de forma sistemática, me genera
no solamente beneficios, sino un colchón y un chaleco salvavidas impresionante. Fíjate que yo trabajé muchos años con el catedrático de la Universidad de Michigan, Klaas Fornell. Klaas Fornell es el precursor del ACSI, del American Customer Satisfaction Index, y ahí se medían más de 200 industrias. Era un indicador que medía toda la economía americana en términos de satisfacción. Fíjate que se creía tanto el tema de las emociones que llegó un momento en el cual solamente a través de una sola un sentimiento, como es la satisfacción, que es un estado emocional resumen, solamente invertían en las compañías que aumentaban la satisfacción y desinvertían en aquellas que bajaban la satisfacción de clientes. Y montó un fondo de inversión, como te digo, y al final vio clarísimamente y luego publicó, tiene varios artículos publicados que incluso han sido reconocidos y le dieron el doctor honoris causa en la Universidad de Estocolmo y bueno, en el 2008 fue la persona más reconocida en el mundo del marketing y la calidad por el número de menciones. Bueno, pues no solamente ganó con el fondo de inversión, sino que demostró que batía el Standard & Poor's y a otros indicadores porque cuando las cosas iban mal caían mucho menos que el resto de los indicadores, pero cuando iban bien multiplicaba mucho más. Claro. Entonces, esto es tangible, es resultado seguro, pero sobre todo no hay que tomar, el mensaje que yo quiero dar es que no tomemos medidas desesperadas, que si vamos a adoptar este tipo de técnicas, que si se puede aprender de ellas, hay cosas interesantes, es decir, hay cosas que se han descubierto a través de la psicología del consumidor, como por ejemplo, que nosotros pensamos a través de asociaciones. Entonces, si tú utilizas mi nombre propio a la hora de dirigirte a mí, ya me genera confianza. No por utilizar esa técnica de persuasión lo estoy haciendo mal. Lo que tiene que ser es coherente con mi lenguaje, con mi esencia, para que realmente no busquemos la venta en ese momento y luego me olvide del cliente, sino que realmente haya una construcción de estrategia de verdad que permanezca la sostenibilidad en el tiempo de la compañía y de la marca, ¿no? Muy interesante. En este momento de dificultad tan especial como el que estamos viviendo, en el momento de crisis, ¿tú qué crees que nos protege más? ¿La persuasión o ese paso más allá de la fascinación? Pues mira, depende del objetivo. Y te explico. A ver, yo utilizo muchas veces las historias de pareja. Si vamos a ver, si tú ahora mismo estás sin pareja y te encuentras en un momento de soledad, pues a lo mejor mañana con una técnica de persuasión tienes la consecuencia de tener una aventura. Ajá. Pero si a través de esa técnica de persuasión has utilizado algún engaño o algún subterfugio que luego impida que tengas una relación a largo plazo, pues hombre, estarás siendo incoherente con tus objetivos. Bueno, pues ese es el mensaje que doy. En realidad depende de los objetivos de la empresa. Es como lo de cargar el móvil, ¿no? Oye, está claro que si me voy a ir de casa, si lo cargo 5 minutos, pues me voy como engañado psicológicamente de que me va a durar, pero luego la batería se te acaba exactamente Está igual. claro. Entonces, yo haría una reflexión antes de qué objetivo quiero conseguir. Y si no va a ir en contra de lo que quiera conseguir a futuro con el cliente. Estupendo. Pues yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje, ¿no? De la coherencia por encima de todo para poder conseguir los objetivos que nos marcamos y cómo esa coherencia nos va a ayudar a generar conexión emocional y cómo esa conexión emocional nos va a ayudar a generar esa fascinación que nos va a permitir crecimiento sostenible y tener una base de clientes que ejerzan de defensores y de un Y de poco vendedores. y de vendedores Es nuestros en el interesantísimo. mercado. Yo creo que es un mensaje muy positivo y muy potente. Siempre lo es, pero en la circunstancia actual más En las todavía. circunstancias actuales que no tenemos recursos muchas veces para poderlos tener, fíjate qué maravilla el tener una legión de seguidores que Ujú. hagan de venta. Fantástico. Pues únicamente por terminar, comentar también a las personas que nos ven en directo y que nos verán en el futuro que Elena está disponible pues, para talleres, conferencias y seminarios sobre todo este tipo de temas de experiencia de cliente, fascinación y demás, y que será un gusto pues, poder ofreceros su participación a través de Thinking Heads. Y Elena, ha sido un auténtico placer poder conversar contigo hoy, poder conocer un poquito más de por qué es tan importante este tema que nos planteas y no sé si tienes alguna última reflexión que quieras compartir. Nada, daros las gracias, Iván, como siempre, un placer auténtico. Estupendo. Y a los que nos están escuchando, mucho ánimo, que se pueden generar oportunidades hasta de situaciones como la que estamos pasando y que realmente hay mucho y que hay contenido que puede ayudarles, ¿vale?
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias también a LinkedIn España y a todas las personas que nos siguen y que estamos ya casi convirtiendo en fans de estos directos de LinkedIn en la página de Thinking Heads. Muchas gracias y muy buenos días.